viviendo un tiempo donde hay una generación, hay un pueblo que está acercando su oído a la boca de Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? Cuando acercamos nuestro oído a la boca de Dios, podemos escuchar las cosas que a veces no podemos escuchar cuando no acercamos nuestro oído a su boca. Amén. La forma en que lo estamos haciendo, o lo que se está haciendo, y lo que la palabra nos confirma, es que por medio de algo secreto, por medio de tiempo en intimidad con Dios, Dios empieza a hablar y empieza a revelar, Dios empieza a enseñar, Dios empieza a guiar, Dios empieza a dar palabra para que se abran caminos, se abran brechas donde no había brecha. Porque cuando se suelta una palabra de parte del Señor, donde no había vida hay vida, donde no había camino se hace un camino, porque su palabra, al suspirar Él, al hablar Él, se crea algo. Él dijo: sea la luz, fue la luz. Whenever He speaks, something is created. Cuando Él habla, algo se crea, algo se forma, algo se mueve. Amén. Ya estamos viviendo el tiempo donde vamos a empezar a ver más y más un mover profético en el nombre de Jesucristo, donde se van a empezar a levantar más los dones del Espíritu Santo. La iglesia va a empezar a operar más en el conocimiento de los dones. Dios no nos da las llaves de un carro Ferrari si no tenemos la licencia apropiada para ese carro. Pero yo pienso que el Señor nos está haciendo pasar por una preparación, porque hay un Ferrari que me está esperando. Amén. ¿Cuántos quieren un Ferrari o están conformes con un Volkswagen? Hay algo más grande que nos espera, y por causa de eso tenemos que pasar una preparación para llegar a ese lugar. Amén. Dios lo puede hacer así, sí, pero también Él quiere que podamos retener lo que Él nos va a regalar. Cuando Él nos da la salvación, Él no solamente quiere regalárnosla, pero quiere que la retengamos. Así es con los dones, los ministerios de la palabra en Él. Cuando Dios nos da algo, Él no quiere solamente que lo recibamos, pero que también lo cuidemos, lo cultivemos y lo podamos seguir manteniendo en nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo quieren mantener? ¿Cuántos han visto la mano de Dios, pero por alguna razón u otra el ministerio que le habían dicho que iba a tener se ha desvanecido, ha desaparecido? Pero cuando usted se hinca a orar, algo dentro de usted le dice: Señor, tú me hablaste, tú me dijiste que iba a pasar esto. Algo dentro de mí, Señor, no puede estar quieto. Algo dentro de mí, Señor, no puede estar en silencio. Yo todavía anhelo, yo todavía creo, yo todavía sé que hay algo más que lo que estoy viviendo, más que lo que estoy experimentando, Señor. Dios no quiere que nos quedemos donde estamos. Si algo era experto el pueblo de Israel, era en hacer casas, en poder construir ladrillos, por lo que hacía en Egipto. Y por 40 años tuvieron la oportunidad de crear algo permanente. Pero Dios les hizo sentir en el corazón que no podían construir algo permanente en el desierto, porque la promesa era la tierra prometida. No importa lo que lo natural te esté diciendo, lo sobrenatural te dice que hay algo que te está esperando, que la palabra que te dieron se tiene que cumplir, no aquí pero allá. Hay que movernos y seguir caminando hacia donde Dios nos ha dicho que podemos ir. Ay, huerquitas. La palabra dice que en los últimos tiempos derramará de su espíritu sobre toda carne. Amén. Parece que traen... Doble porción, hay 2 vasos de agua. Jesús, antes de que esta historia empiece a pasar en el capítulo 4, los discípulos están con Él y Él empieza a hablar a la gente por medio de parábolas. Amén. Y Él lo que hace con esta parábola es que la palabra que Él trae se la da de una manera suave a la gente que está lejana. Él mismo explica a los discípulos
que la parábola es para los que están lejanos. Y el secreto de la palabra, la revelación de la palabra, es para los que están cerca. ¿Cuántos están cerca de Dios? Esta gente era una gente sencilla. Eran personas de campo, eran personas que tenían trabajos no elevados, no tenían un gran estudio, pero aún así Jesús se tomó el tiempo para hablarles la palabra. Y Él sabía que tenía que darles algo. Cuando Dios suelta una palabra, da la introducción y da la conclusión. But He doesn't tell us what's in between. Pero no nos dice todo lo que está en medio. Y luego Él termina la parábola diciendo: el que tenga oído, oiga. ¿Qué? Oiga. ¿Cuántos tienen oídos? Unos están más tapados. más bendecidos que otros. ¿Para qué me miran? Los discípulos le dicen y le preguntan: ¿por qué enseñas en parábola? Y Él les dice: a los de afuera les enseño en parábola, pero los que están adentro les doy la revelación. ¿Cuántos están adentro? 20. ¿Cuántos están adentro? Amén. Si está adentro, ponga atención, porque en el lugar secreto Dios está desatando palabra poderosa sobre su pueblo. ¿No? Dios está desatando palabra poderosa sobre su pueblo. Para aquellos que están cerca de Dios. Gracias. Jesús le dice: yo a ustedes les doy la revelación. La parábola de la semilla que le da a la gente, dice: hay una semilla que se avienta, hay una semilla que no se cuida, vienen y se la roban. Hay una semilla que están en lugares diferentes, y dependiendo del lugar que está, van a haber diferentes procesos. Y Él empieza a desmenuzar esa palabra, esa parábola para los discípulos. En el versículo 15, Él les empieza a decir a los discípulos: estos son los de junto al camino, quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra palabra que se sembró en sus corazones. ¿Cuántos han recibido palabra y no han visto el cumplimiento de esa palabra? Gloria a Dios, aleluya. Amén. Amén. ¿Cuántos todavía la están esperando? Ya hay más manos. No quiere decir que el profeta era falso. Es que nosotros no estamos cultivando la palabra. Él empieza a comparar la palabra con una semilla. Cuando una palabra se suelta, tenemos que cuidarla, porque si no la cuidamos, dice la Biblia que Satanás viene. Eso me dice a mí que una profecía se puede robar si no la cuidamos. Y luego le echamos la culpa al profeta: es falso. No, es que no hemos cuidado de la palabra. La palabra profética es una palabra rema. Es algo instantáneo que no viene directamente de la palabra. La palabra de Dios es una palabra logos. Cuando hay una palabra rema, la Biblia nos dice que tiene que depender de la palabra logos, que es algo que cultiva y da agua a la palabra rema. Si recibimos una palabra profética, hermano, usted lo va a dar Dios a las naciones. Pero usted no ora, usted no lee la Biblia, y usted está sentado en el couch comiendo papitas y viendo el Juego de México, Dios no lo lleva a las naciones. Las naciones van a ir a su televisión, pero usted no va a ir a las naciones. ¿Puedo seguir? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque queremos retener la palabra que se va a estar soltando en el nombre de Jesucristo.
Yo no quiero perder la palabra rema, porque no he alimentado. Efesios capítulo 5 me dice a mí que la palabra de Dios es agua. Si la palabra de Dios es agua y la palabra rema es la semilla, depende de la palabra de Dios para que esa palabra fluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Él le sigue. Versículo 17 dice: pero los que no tienen, versículo 16, perdón, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la recibieron con gozo. ¿Qué pasa con usted cuando usted recibe una palabra? O se va de la iglesia. Dios me dijo que me iba a bendecir. Dios me dijo que me iba a dar unción. No, ¿verdad? La recibimos con gozo. La recibimos con alegría. Y Él aquí está diciendo, cuando se siembra, cuando se da la palabra, la recibimos con el gozo. Amén. Pero si esa palabra no se cimienta, si esa palabra no empieza a crecer, no se alimenta, ¿qué va a pasar? Satanás, ¿qué? La roba. Ahora, profecía es diferente a promesa. Promesas son sí y amén. Profecía no. Profecía tenemos que cultivarla. Profecía, tú puedes ir caminando y te vas a encontrar con ella y ¡puf! Porque la profecía, de acuerdo a la palabra de Dios, es sí y amén. Prophecy, we've got to cultivate it. We've got to take care of it. If we are too afraid of prophecy, we will never see the fulfillment of it. Si le tenemos mucho miedo a la profecía, nunca vamos a ver el cumplimiento de ella, porque tenemos miedo a tocarla. Ay, Señor. Tenemos que hacernos entrar en un atmosphere, una atmósfera de comfortness, Comodidad. de estar a gusto con la palabra de Dios. Que lo que ahora llamamos sobrenatural, mañana podemos llamar natural, porque a veces vemos la palabra de Dios y vemos todos los grandes hombres que Dios usó. Digo, ¿por qué ellos sí y por qué yo no? ¿Se ha fijado las oraciones de ellos? ¿Se ha fijado el momento que han pasado con Dios? ¿Se ha fijado cómo oraban con la cabeza entre las rodillas? ¿Se ha fijado cómo eran perseguidos? ¿Cómo eran, aleluya, a tribulación? Pero aún así había algo dentro de ellos que le decía: yo tengo que estar cerca de mi Dios. Yo tengo que estar cerca de mi Dios. I gotta stay close. I gotta stay close. I gotta stay close. Y lo que era sobrenatural para otros, cuando veía el fuego caer del cielo, ya no era algo wow, pero era algo así. Me tengo que acercar ahí. Elías le dijo: cuando caiga el fuego, ya no estés alrededor o lejos del altar. Acércate al altar. Hazte a gusto con lo sobrenatural. Hazte a gusto con el poder. Acércate al Espíritu. The Word of God asks us to get comfortable with the supernatural so that we won't see it like, we've got to get close. Una semilla, yo no soy agricultor, pero sé que hay un proceso que se llama germinación, amén, donde la semilla se quiebra y salen, ¿verdad?, diferentes funciones, donde va a haber algo que brota para arriba y va a haber algo que brota a buscar agua. Amén. Y aquí el Señor nos habla y nos dice que si la raíz si no está fuerte, ¿esto cómo va a ser? Lo que sí se ve va a estar débil. Si no alimentamos la palabra, si no alimentamos lo que Dios nos ha hablado a nosotros y nos ha dicho, decimos: Señor, yo sé que casi no oro, pero tú ya me diste la palabra. Señor, yo siento que ya no necesito moverme porque ya diste la palabra. No, porque dio la palabra el Señor
vamos al otro lado. Hay algo que tiene que pasar en medio para poder llegar al otro lado. Dios nos da la introducción y nos da la conclusión, pero no nos da lo secreto. Amen. He gives us what is public, but He does not give us the secret. He does not give us what is not seen. And He wants us to grow in what is not seen. Él quiere que crezcamos en lo que no se ve. Versículo 17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Me dio. Y a las 2 semanas, me dio. Viene la tribulación o la persecución por causa de ¿qué? Por causa de la palabra, luego tropieza. God will not give you a Ferrari if you don't have the keys or the license. Dios tiene el Ferrari allá preparado, hermano. Imagínense el hermano Abel con su tráiler y que nunca haya tomado un tráiler en su vida, no sabe ni manejar estándar, y Dios le dice, sube. Hay una preparación. Él tuvo que prepararse para poder llegar, sentarse allá arriba y ver que todos los carros alrededor de él eran más pegados. Así me sentí yo, no sé. Y decía el pastor cuando manejaba conmigo, no, tú no lo haces para manejar un tráiler, porque me paraba en el stop aquí, y cuando va manejando algo grande es con más cuidado. When you got something bigger, more caution. Amen. You gotta be careful. Tienes que tener cuidado. Amén. Hay otras reglas, hay otras formas de manejar lo que Dios nos va a ir dando. Estamos acostumbrados a funcionar en cierta área y queremos manejar así cuando Dios nos quiere poner acá. Y Dios dice, no, ya no puedes manejar así. Te tienes que preparar para lo que viene. Te tienes que cambiar tu actitud. Tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que cambiar tu manera de ver las cosas. Tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de orar, tu manera de ayunar. Amen. La preparación tiene que ser diferente. Hay que hacer cosas que nunca hemos hecho para ver cosas que nunca hemos visto. Dios, llévame a las naciones. Hay algo que Dios está pidiendo de nosotros. No se agüite, hermano. Vamos a pasar al otro lado. Él ya dio la palabra. Mientras la palabra se suelte y todo pase, yo tengo una palabra y Dios me dice, si la raíz no crece, van a venir tribulaciones, van a venir problemas y no vas a sostenerte. Yo no quiero ser ese. Yo quiero que venga la tribulación y pueda sostenerme, porque la raíz está profunda, porque la raíz está fundada, porque la raíz está buscando el agua, porque la raíz ya se preparó. Algo acá arriba, lo que se ve puede moverse, puede venir el viento, puede venir la tormenta, pero se va a sostener firme. We gotta go to that place. Llegar a ese lugar. Versículo 18. Esos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entraron y ahogaron la palabra y se hace infructuosa. Cuando estamos escuchando dos cosas al mismo tiempo, la semilla no puede crecer. Estaban escuchando la palabra, están escuchando la palabra, pero están poniendo atención a los afanes de la vida. ¿Cuántas veces el afán de nuestra vida, los problemas de nuestra vida han robado para que nosotros descuidemos lo que la palabra nos está diciendo? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántas veces ponemos más atención a lo que vemos y no a lo que se ha dicho, no a lo que la boca de Dios ya me dijo aquí?
Porque es más fácil guiarnos por lo que vemos que por lo que oímos. Sabiendo que lo que escuchamos trae fe o roba fe. Gloria a Dios. Y si escuchamos más y más afanes, si escuchamos más y más problemas, ¿qué va a causar aquí? ¿Qué va a causar con la palabra? ¿Qué va a suceder con lo que Dios me dijo? ¿Qué va a pasar? Aleluya. Ya no voy a creer. Y viene Satanás y la roba. Increíble que Satanás robe algo que tenemos que cuidar con tanto amor. Amén. Si Dios desata una palabra sobre mi vida, Dios, que se cumpla, que se cumpla, que se cumpla. ¿Qué tengo que hacer? Tú pides, yo quiero hacer, pero que se cumpla, que se cumpla. Quiero llegar al otro lado, quiero llegar a donde tú me dijiste que yo iba a llegar. No parece que estoy allí, todo se oye como que no va a pasar, pero mi corazón palpita y dice, acuérdate que Él dijo que vamos a ir al otro lado, que vamos a ir al otro lado. Going to the other side, but we pay attention so much to everything that's going on around us, and everything that our eyes get captured by, and everything that's going on that's capturing the noise that is being brought to my ear is shutting out what God spoke to me. Amen. God said nations, but I can't get around the corner. Esto pasó con Elías cuando Dios le habló y le dio la palabra. Que Jezabel vino y dijo, maten a todos los profetas. ¿Qué pasó con Elías? Sí, ya. Adiós, que les diga. Pero había una palabra dentro de él, y cuando finalmente Dios lo pudo sacar y le pudo hacer entender, ya te di la palabra, ve y obra. No importa lo que el brujo diga, no importa lo que el hechicero diga. The warlock doesn't have word, the witch doesn't have word. God gave you a word. Dios te dio una palabra, y cuando Dios te da una palabra tienes que caminar en ella, aunque sea difícil, aunque no parezca que sea posible. Tenemos que caminar en esa palabra. Y esos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. A 30, 60 y ¿qué? Isaías capítulo 43 versículo 10 dice que Él ya declaró el fin antes del principio. Before your beginning, He already saw your end. Antes de tu principio, Él ya vio el fin. Él ya conoce la historia. Él ya conoce todo lo que va a suceder. People look at you and people see you and they say, oh, it's dead, it's gone, it can't be fulfilled. But God knows the end. And if you get close enough, you'll be able to hear something. You can hear the secret that the devil doesn't know. Si el diablo escucha el proceso, te va a matar. Pero él no conoce lo que el Señor está haciendo. Él no conoce el de 30, Él no conoce el 60, Él no conoce el 100. Por eso es que si tú te acercas a Cristo y te pones a escuchar, Él te dirá el fin, el secreto. Acércate a escuchar. You gotta get close to hear, to listen. If I look at you, si yo lo veo, hermano, dele hermano Abel, y ya, suelto el micrófono, ¿me va a creer él a mí? No, porque no estás viviendo. Estás en el 30 y Dios te dijo que tienes que estar en el 100. En todo tiempo. ¿Dónde estás? 30, 60, 100. Dígale a su vecino, Dios ya conoce el fin. Si Jesús le hubiera dicho a los discípulos,
Miren, vamos a pasar al otro lado. Pero en medio, you might die. Vamos a tener que hablar al 911.